No permita que la vida se le siga pasando. El tema de hoy, el tema que vamos a tocar, la importancia del liderazgo. Vamos a evaluar, no vamos a mirar hacia atrás. ¿Es importante mirar hacia atrás? ¿Se debe mirar hacia atrás, sí o no? Sí. Para evaluarse, no para lamentarse. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Listos? Inevitablemente el tema lo va a llevar a usted a hacer una evaluación. ¿Y tenemos de cosas de qué confrontarnos todos? Sí. Tome nota de esta cita, por favor. Libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 10, versículo 38 en adelante. Libro de Marcos, capítulo 10, versículo 38 en adelante, y por favor ubíquese aquí con su Biblia. Entonces Jesús les dijo, ¿qué les dijo? No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Sobrados, ¿sí o no? Mire el cuestionamiento del Señor Jesús. El tema es liderazgo, pero van a ver ustedes el enfoque bíblico del liderazgo. Devuélvase, verso 38. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Oiga, espere, ¿por qué les dice eso? Los está reprendiendo. Devuélvase el 35. Entonces Jacobo y Juan, no vaya a perder esos nombres de vista, téngalos ahí anotados en su memoria, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Vea usted. ¿Cómo la ve? ¿Te ha conocido gente mandona? Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vea usted. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. ¿Quiénes se enojaron? Nosotros sí. ¿Quiénes pidieron sentarse a la diestra y a la derecha? El Señor, ¿qué les cuestiona? ¿Pueden beber del vaso y del bautismo? Sí. Ellos dicen, podemos. Y el Señor les dice, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Sí, Señor. Pero resulta que cuando ellos dicen podemos, ellos no estaban pensando en lo que, no estaban entendiendo lo que el Señor les estaba diciendo. Lo que el Señor les estaba diciendo es cuando les dice, ustedes pueden beber del vaso del que yo voy a beber, y pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado. Y ellos le dicen podemos. Cuando ellos dicen podemos, ellos no entendían de qué hablaba Jesús. Porque ellos estaban, la muerte del Señor Jesucristo estaba cercana. Literalmente el Señor los cuestiona, ustedes pueden beber del vaso y pueden bautizarse con el bautismo que yo voy a ser bautizado. Ellos dicen sí, podemos, porque ellos estaban pensando en la copa de privilegio por estar cerca a Jesús que se utilizaba en las cenas cuando se honraba a alguien. Cuando usted era una persona importante y era invitado a cenar a un lugar, a usted no le servían en un vaso común. Usted era importante, le servían en un vaso importante que resaltaba su importancia, la importancia que le quería dar el anfitrión. Y ellos estaban pensando era en ese tipo de vaso.
en un privilegio. Por eso dicen, podemos. ¿De qué estaba hablando Jesús? De su muerte, de la tortura, del sufrimiento. Cuando Él les dice, ustedes pueden beber del vaso que yo voy a beber, de la copa, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo en el monte de Getsemaní al Padre? Si es posible, pasa de mí esta copa, no me la hagas beber. De esa copa les estaba hablando el Señor Jesús. Y estos pirinolos, podemos, porque no entendían. Uno muchas veces le pide a Dios cosas y no entiende lo que está pidiendo. ¿Qué tal de nos contestar a todo lo que pedimos? Señor. Y ustedes pueden ser bautizados con el bautizo que yo voy a ser bautizado. ¿Cuál fue? Sufrimiento, derramamiento de sangre. Y cuénteme cómo murieron después. El Señor Jesucristo les dice, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Los van a perseguir, los van a torturar, sí, van a sufrir por mi causa. ¿Se cumplió eso? Sí. Sí. Y dice, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿Cómo murieron? Usted investigue los apóstoles cómo murieron. El único que murió de muerte natural fue Pedro. Juan. Eso me gusta, todavía están despiertos. Pero antes de morir, pero pasó ese bautismo de sufrimiento, de persecución, de humillación. Imagínese ser sumergido en aceite caliente. ¿Se alcanza a imaginar esa tortura? Terrible. Interesante, ¿no? De esta porción, de este pasaje que está aquí, vamos a ver Jesús que nos enseña de liderazgo. Vamos a ver qué sacamos de ahí. Punto número 1, para que usted tome nota. Jesús describe un modelo de vida. Punto número 1. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Qué nos dice el Señor aquí, o esto que tiene que ver con liderazgo? Cuando, se lo voy a decir de otra manera, cuando el mundo nos habla de liderazgo, ¿de qué nos habla? El mundo. Usted se va para una charla motivacional, ¿de qué nos habla? De reconocimiento. ¿De qué? De poder, ¿qué más? De reconocimiento. Reconocimiento, ¿qué más? Poder. Capacidad. ¿Cuál? Capacidad. Capacidad. de influencia. A eso. Háblenme fuerte porque... Éxito. Éxito, ¿qué más? ¿Será ese el concepto de liderazgo que el Señor Jesús enseña? No. Entonces aquí les da una lección. Miren, la muerte del Señor Jesucristo estaba cerca, lo que significa que la cruz estaba cerca. La cruz se estaba acercando, pero el entendimiento de ellos estaba nublado. Usted puede estar cerca de la cruz con el entendimiento nublado, no entender. Tome nota de eso. Usted puede estar cerca de la cruz con su entendimiento nublado. El Señor le está hablando y usted no entiende, hermano. Dios, el Señor Jesucristo, aquí va otra. El Señor Jesucristo nunca le quitó el liderazgo a los discípulos. Él no quita el liderazgo, enfoca el liderazgo. El Señor Jesucristo no le quita a usted el liderazgo, se lo enfoca. Y le dice al Señor, venga para acá, porque todos estos personajes tenían liderazgo en algo. Cuando usted mira la historia de los 12, estamos hablando de los 12. Cuando usted mira la historia de los 12, ¿quiénes eran? Ellos ejercían un liderazgo. Si bueno, si malo, eso ahorita no está en discusión. Pero ellos estaban ejerciendo un liderazgo en algo. ¿Sí me hago entender? Antes de ser llamados. Dios nunca les quitó ese liderazgo, el Señor no les quitó ese liderazgo. El Señor no lo llama a usted para quitarles liderazgo, no. Sus capacidades naturales.
lo que el Señor hace es enfocarnos a nosotros en el liderazgo. ¿De cuál? ¿Cuál liderazgo? ¿El del mundo? No, el del reino. Y el Señor lo que les está diciendo es, para seguirme a mí, en otras palabras, ustedes tienen que pagar un precio. Por eso Él les dice, ustedes pueden beber de la copa que yo beberé o del bautismo con que yo voy a ser bautizado. El Señor les está hablando ¿de qué? De sacrificio. Escuche, ¿por dónde empieza el liderazgo? El liderazgo en Cristo comienza cuando usted aprende que servirle a Dios es sacrificio. Esto lo sabemos y lo hablamos, pero dejemos que el tema avance. Si mi vida cristiana no me está costando, debo hacer una pausa y preguntarme si estoy sirviendo y si realmente estoy viviendo una vida cristiana. Otra vez. Si su vida cristiana no le está costando sacrificio, usted debe hacer una pausa, un alto en el camino y preguntarse, ¿yo sí estoy viviendo una vida cristiana? Porque lo natural de Dios es que quien está caminando una vida en Cristo esté haciendo constantemente sacrificios. ¿Quién se considera aquí educado? Levante la mano. ¿Por qué se considera educada, Jacqueline? Pues pienso que lo educado viene como de la educación que he recibido tanto académica como moralmente. ¿Y usted considera que es educado? Muy bien. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que lo invitan a un restaurante pero muy fino? Sí, claro. Y usted se siente como avergonzado. Yo recuerdo mucho, hace muchos años, yo era un muchacho. Mi papá nos llevó a un restaurante yo no me acuerdo, pero era un restaurante de mucha etiqueta. Cuando nos sentamos a la mesa, mire, una táctica para no quedar mal, que a usted le pase, no imite al anfitrión en todo. Bueno, yo me senté y yo vi que todos se pusieron, había unas cosas ahí paradas, unas pañoletas, bueno, como llaman esas cosas. Ahí le está saliendo la educación. Entonces yo dije, ¿con esa vaina qué se hace con eso? Entonces, cogieron todos, la desdoblaron y se la pusieron acá. Entonces yo hice lo mismo. Hasta ahí va perfecto. Y yo decía, y todas estas cucharas, hermano. Herramientas aquí, eso parecía un taller de mecánica. Estas para qué serán, estas para qué serán, estas para qué serán. Sopa y seco, punto. Cuchillo, tenedor y las cucharas. Sale para pintura, pero una es para una cosa, lo que había hasta un mezclador en cada puesto. Bueno, pues yo imito, pero resulta que cuando llegó la hora de servir la comida, llegó el mesero. Y el mesero se me acercó a mí, de malas, se me acercó a mí. Entonces se acercó con una taza y con una bandeja así, y me acercó la taza, una taza con agua. Entonces gracias. Yo estaba en la pachanga. Entonces yo iba a hacer así, y un amigo adelante, ¡pah!, me pegó en él, y yo la puse ahí. Entonces se le siguió acercando a los demás, y los demás cogían la taza y era para... Pues yo no tenía idea, perdónenme, señores de etiqueta. Y hice eso por varias razones, porque no tengo la educación. ¿Usted sabía que para estar en el cielo usted necesita estar educado? ¿No sabía? ¿Nunca se los habían dicho? Para estar en el cielo usted necesita... O sea, los que lleguemos al cielo tenemos que llegar ya con una educación. La aflicción es la educación para el cielo. La aflicción es la educación para el cielo. La aflicción es la educación para el cielo. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Usted va a pasar tristezas por 10,000 cosas, por persecución, por servirle a Dios, por ser creyente y por muchas razones más.
Así que si usted está siendo afligido o ha pasado aflicción, entienda que está siendo educado, está siendo formado. Y esto no nos gusta mucho porque actualmente desde los púlpitos se minimiza el sufrimiento. ¿Usted no lo ha visto? ¿No ha escuchado conferencias y charlas? Que a través del púlpito, con los mensajes que se le están dando a la gente, lo que se hace es minimizar el sufrimiento, y el ser humano por naturaleza no quiere sufrir. El ser humano por naturaleza no quiere sentir dolor, no quiere pasar dolor. ¿O a quién le gusta que le digan que usted va a pasar aflicción? A nadie. Pero lo que el Señor Jesucristo les está diciendo a estos hombres es: ustedes me están pidiendo a mí que yo los ubique y les dé privilegios allá. Ustedes me están pidiendo a mí privilegios que no me es dado dar. No saben lo que piden. No tienen idea de lo que están pidiendo. Y la problemática que se da hoy dentro de la iglesia, y voy a hablar de los servidores en esta noche, en toda la iglesia, cuando hable de iglesia es iglesia en general, es que queremos liderazgo porque vemos las lentejuelas, vemos lo que brilla, vemos lo bonito, pero no nos gusta ver el sacrificio que hay detrás de eso. Queremos protagonismo y queremos muchas cosas, pero no queremos el esfuerzo. Y una de las cosas que el Señor Jesucristo les está diciendo: no sabéis lo que pedís. Y les dice más adelante: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentarse a la diestra y a la siniestra, olvídese. Es decir, seguir a Cristo implica un sacrificio. Siempre. Usted no quiere pagarlo. Nosotros muchas veces no queremos. Y todo lo que usted quiere es evitar el sufrimiento. Está queriendo ir en contra de la palabra. Levante la mano el que ha sido perseguido por ser creyente. Yo he sido perseguido por ser creyente. El que no levanta la mano debería preguntarse: ¿por qué no ha sido perseguido? Porque el que no ha sido perseguido por ser creyente, de una manera, Joshua ha sido perseguido por ser creyente. Y por pararse en el colegio y decir: yo soy creyente. Si usted no ha sido perseguido por ser creyente, ¿usted qué camino está caminando? ¿Qué camino está caminando, hermano? ¿Usted está caminando un camino cristiano? Eso no es bíblico. ¿Qué es la persecución si no es sufrimiento? La persecución es sufrimiento, es aflicción. Pero hay gente en Cristo que lleva una vida tan cómoda que no saben qué es ser perseguido. Porque han desarrollado un carisma que los lleva a ser hipócritas con Dios, donde se esconden en unos estados y en unas zonas de comodidad. Se meten en unas zonas de comodidad tal, aprenden a llevar, siendo creyentes, se meten en unas zonas de comodidad tal que no son perseguidos en ningún lado. Todo el mundo sabe que usted es cristiano. Todo el mundo sabe que usted va a una iglesia. Todo el mundo lo sabe. Sus vecinos, sus familiares, sus amigos. Pero si a usted no lo señalan, si a usted no lo están persiguiendo, significa que usted no está dando testimonio. Quien no está siendo perseguido no está dando testimonio de Cristo. Y no se confunda usted. Que decir que soy cristiano, eso no es decir nada. Eso no es dar testimonio de nada. Es que yo doy testimonio con mi ejemplo de vida. O sea que usted está limitando el testimonio de Cristo a un comportamiento moral. Está equivocado. Si usted cree que usted es cristiano y está dando un buen testimonio simplemente con su modo de vida, eso es una obligación, amigo. Ser moralmente correcto, eso es una obligación que usted tiene. Ser ejemplo. Demostrar el amor de Dios, etcétera, etcétera, la bondad, todo lo que usted quiera. Pero si usted está limitando su testimonio de Cristo a un comportamiento moralmente aceptable y correcto, usted no está dando testimonio de Cristo. Testimonio de Cristo es hablarle a la gente, decirle está equivocado, decirle está en pecado, decirle va para el infierno. Sí, Señor, lo que no queremos hacer hoy, lo que las iglesias hoy no predican. Porque hoy todo se volvió paz y amor.
Si a usted viene y se le acerca a una persona, usted se encontró con un conocido, usted se encontró con un fulano, usted se encontró con el exnovio, usted se encontró con el fulana, usted se encontró con la tía, con la prima, compartió, bebió, comió y estuvo en francachela, pero usted no fue capaz de abrir la boca por evitar problemas, por no dar testimonio, usted no está dando testimonio de Cristo. Le entiendo por qué no lo están persiguiendo. Le entiendo por qué no lo rechazan. Yo voy a reuniones familiares donde ve uno la incomodidad de la gente y la prevención de la gente, porque me le siento al lado, en qué momento me empieza a hablar, me encanta hacer ese fastidio, me gusta ser fastidioso, los demonios no se aguantan la presencia del Espíritu Santo en mi vida, a veces estamos tan endemoniados los creyentes que los demonios se sienten tan cómodos ahí estando con usted. Y el Señor les está diciendo, el liderazgo empieza, aquí hay un principio de liderazgo. El liderazgo empieza por ahí, por entender que vamos a ser perseguidos. Y lo que el Señor Jesucristo les deja ver cuando les dice, a la verdad del vaso que yo voy a beber, beberán, y del bautismo con que yo soy bautizado, van a ser bautizados. Lo que les está mostrando el Señor Jesucristo a los discípulos es la determinación que tiene para llegar a la cruz. Morir, ser torturado, humillado, vituperado. Y este par de personajes están pensando en privilegios. Imagínese usted. Y en la iglesia se ve eso. Hay gente que está en la iglesia porque les gusta el privilegio. Yo no estoy diciendo que este sea el caso de ustedes. Estoy dando un tema con el que nos tenemos que confrontar y estrellar y reflexionar. Y nosotros los creyentes buscamos por todos los medios evitar el dolor a toda costa. A toda costa. ¿O no? Sí, claro, nadie. ¿O usted no ha evitado el dolor? ¿O usted no trata de evitar el dolor? A toda costa. El sufrimiento a toda costa. La intranquilidad a toda costa. Nos tenemos que volver un poquito, ¿cómo diríamos? Descarados. ¿Cómo diríamos? ¿Cómo le diría usted a una persona que llega a una reunión familiar y encuentra esta que está picha en plata, pero que es lesbiana y está llevando su vida? Esa mujer necesita que alguien le cante la tabla. Porque ¿para dónde va? Va al infierno, compadre. Va al infierno va. Entonces yo me le acerco y le digo, ¿cómo está? Y le empiezo a hablar de Cristo. Me da la espalda. Eso me alegra, eso no me aflige. Como escuchaban por ahí, se tiene que aprender a tener carnadura de burro. Le dan y le dan y le dan, y entre más le dan, este perro entre más le ando, más está cerca de mí, ¿sí o no? Entre usted más le dan, más fiel y más pegado al Señor. Me dio la espalda, no me quiso escuchar, está bien. Le hablo a le hablo, pero doy testimonio. El liderazgo empieza por ahí. Eso es liderazgo en Cristo. Dar testimonio de Cristo verdadero. No con su comportamiento moral, eso es su obligación. Esa es su obligación, ser correcto, ser honesto en su trabajo. No me venga a decir que usted está dando testimonio de Cristo en su trabajo porque usted es una persona honesta. Si no fuera honesta, usted es un ladrón, merece estar en la cárcel, no en esta vigilia. Punto. Sale para pintura. Y si se trata de algo moral, hay gente que está dando mejor testimonio que usted. Porque usted siendo cristiano se le sale el hijo de tantazo y el mal. Porque es que aquí venimos con un comportamiento muy espiritual. Déjeme ver cómo está su vida ya en la cotidianidad. Cuando se le atraviesa el carro, cuando le trancan, cuando le cogen las cosas, cuando no le dejan las cosas en su lugar. Déjeme ver su altanería. Usted no muestra su altanería aquí. Ay, no, ¿cómo? Es una belleza de elegancia. Cuénteme usted cómo es en su casa. Cuénteme usted cómo es cuando está detrás del volante de su carro. Cuénteme cómo es su comportamiento, cómo reacciona usted como un animal, porque no se le puede hablar. ¿Se da cuenta que hay gente que sin conocer de Cristo es mejor que usted?
Entonces no me venga a decir que su buen comportamiento es dar testimonio de Cristo. Usted no está dando testimonio de nada, ni de nadie. Dar testimonio de Cristo es predicarle a otros la palabra, predicarle a otros evangelio, predicarles arrepentimiento, hablarles del infierno. Eso es dar testimonio de Cristo. El resto es una obligación que usted tiene con Dios y social. Entonces lo que el Señor Jesucristo hace es establecer un modelo de vida y le dice a los discípulos: ¿quieren seguirme? El modelo que les dejo establecidos es este: morir, morir. No piensen en privilegios, no piensen en posiciones. Queremos posiciones. El ser humano busca eso por naturaleza. El segundo punto que podemos enseñar de este pasaje es el descaro egocéntrico de los discípulos. Mire el verso 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. ¿Sabe qué hicieron? Le pidieron al Señor Jesucristo un cheque en blanco, firmado. Mire lo que le dicen en el verso 35. Que nos hagas lo que pidiéremos. ¿Usted se imagina? Señor, haznos lo que te queremos pedir. Fírmenos un cheque en blanco. ¿Acaso nosotros no hemos pedido algo así? Jesús está hablando de darse a sí mismo. Jesús está hablando de darse a sí mismo, pero ellos piensan en recibir. Jesús les está diciendo: ustedes tienen que pensar es en dar, en darse. Y ellos están pensando es en ¿qué? En recibir. ¿No es esa una tendencia humana? Jesús habla de morir en debilidad. En debilidad. Pero ellos hablan de tener poder. Problemas de liderazgo. Jesús les habla de una muerte deshonrosa, porque acuérdense que morir en un madero era lo peor en esa época. Era reservado, morir crucificado era reservado para los peores delincuentes, para los peores. Y el Señor les habla de una muerte deshonrosa y ellos están hablando de recibir honor y gloria. Ese es el problema de nuestro caminar con Cristo. Y hay un gravísimo problema de orgullo. Hay un grave problema de orgullo en ellos. ¿Ustedes lo pueden ver? Hay un problema de orgullo grave. ¿Usted sabe cuál es el origen, el nacedero, la cuna del orgullo? ¿Usted conoce gente orgullosa? ¿Cuál es la cuna del orgullo? Una persona orgullosa es una persona con gravísimos problemas de inferioridad. Se siente inferior. Cuando usted se encuentra con una persona orgullosa y altiva, es un acomplejado. Ese es un acomplejado. Uy, es que es de una soberbia. Uy, es que está frente a un acomplejado. Entonces, eso desemboca en orgullo. Esos complejos, esos sentimientos de inferioridad, desembocan en orgullo. ¿Ustedes por qué creen que Satanás quiso ser igual a Dios? Pero él empezó a hacer... Mire, eso es como cuando aquí están dos personas, un matrimonio. Está el esposo que gana 2 millones y está la esposa que gana 20. Y este empieza a tener problemas porque ella gana más. Acomplejado, compadre. Entonces empieza a mostrar un comportamiento completamente orgulloso, prepotente, altivo. ¿Usted cómo está de orgullo? No me diga que bien, me preocupa. Claro que algunos dicen re bien, papá, porque a mí en la casa me dicen algo y yo mato y como el muerto mío, hasta carroñero le volvió. Parece una bomba de helio. ¿De helio el señor mata helio? De helio. Les dicen algo y eso es como cortarle la pita y se elevaron, hermano, y no los alcanza nadie. Con su soberbia y con su altivez. Vaya y mire por dentro quién es esa persona. ¿Es bíblico? Podríamos pasar toda la noche hablando solo de este tema.
para demostrárselo, bíblicamente. Uy, esa altivez y ese orgullo y esa soberbia. El orgullo transforma nuestras virtudes en vicios. El orgullo transforma nuestras virtudes en vicios. El orgullo transforma nuestras virtudes en vicios. El orgullo transforma sus virtudes en vicios. El diablo lo sabe. Satanás sabe ese principio. Por eso a usted se le volvió un vicio muchas cosas en su vida y no las puede superar. Tiene que decirle al Señor, ¿hay acaso en mi vida orgullo? Porque muchas cosas que usted hace son por esto y por esto. No digo que todas, muchas. Muchas. Usted puede tener muchas virtudes dadas de parte de Dios, muchas. Pero a usted se le volvió un vicio, por ejemplo, ¿qué? Ayúdenme. Pelear por el orden. Por ejemplo. Pelear por el orden. Se le volvió un vicio, estar peleando por eso. ¿Qué virtud estará siendo opacada con la ira y con el pelear por el orden? Ese es el ejercicio de reflexión que tiene que hacer usted. Porque es que este tema lo que pretende es literalmente que usted se vaya con insumos para reflexionar y se evalúe. El orgullo transforma nuestras fortalezas en debilidades. Y donde hay inferioridad, hay inseguridad. Otra vez, el orgullo transforma nuestras fortalezas en debilidades. Y donde hay inferioridad, hay inseguridad. Inseguridad. ¿Cuántos de ustedes este año, estos 11 meses, han andado con inferioridad y con inseguridad? Y de eso se emana orgullo. Brota. Oiga, y estos personajes tenían un problema aquí porque había algo aquí también. ¿Y qué querían? Ser exaltado. ¿Alimentar qué? ¿Y qué pidieron? Posición. Posición. Punto número 3. El desconocimiento que causó autoconfianza. Tome nota. El desconocimiento que causó autoconfianza. El desconocimiento que causó autoconfianza. Verso 39. Ellos dijeron, podemos. ¿Por dónde empezamos? Un desconocimiento que causó en ellos. Confianza. Un mal entendimiento de la palabra lo puede llevar a usted a tener una autoconfianza mal enfocada y equivocada. Otra vez. Un mal entendimiento de la palabra lo puede llevar a usted. ¿De qué les estaba hablando Jesús? De sacrificio y sufrimiento. ¿Qué estaban ellos pensando? En privilegios. En eso se resume este punto. El desconocimiento, la falta de entendimiento de lo que el Señor les estaba. Por eso ellos dijeron, podemos, pero era que no estaban entendiendo. No estaban entendiendo. Y eso los llevó a una falsa autoconfianza. Mal fundamental. Punto número 4. El deseo de poder. El deseo de poder de los 12. ¿Ustedes creen que el problema fue únicamente de Juan y de Jacob? No, es que los otros les brincaron. Oiga, El 41 les brincaron los otros 10. mire el verso 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan.
Pero a esos 10 se les olvidó. Ellos se indignaron, ¿no? Uy, pero ¿qué les pasa? ¿Acaso ellos sí estaban entendiendo el tema? No. Estaban más perdidos todavía. Ellos se molestaron y se indignaron porque ellos querían también esa posición. Es decir, este problema aquí y este problema de egocentrismo era en los 12, estaba en los 12. Lo que pasó fue que fueron estos dos los que se atrevieron a pedir eso al Señor. Pero a ellos se les olvida que tiempo atrás habían caído en la misma conducta. Capítulo 9, mira lo que dice. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Ven? ¿Por qué se molestaron los 10? ¿Por qué? Si tenían el mismo problema, tenían el mismo deseo, andando con Jesús, estando con Jesús, y habían cosas que no entendían. Entonces ellos presentaron una indignación incorrecta. Escriba eso. Indignación incorrecta. Esto aquí se pone bueno. Indignación incorrecta. ¿Acaso eso no se ve entre los hijos del Señor? Los indignados incorrectamente. Les pasó a ellos. Escuche lo que le voy a decir. Quien se irrita con el pecado de otro muestra orgullo y egocentrismo. Otra vez. Quien se irrita con el pecado de otro muestra orgullo y egocentrismo. Juan y Jacobo pidieron algo y los otros 10 se molestaron. ¿No pasa dentro de la iglesia? Se la dejo ahí. Quien se irrita con el pecado de otro muestra orgullo y egocentrismo. El orgullo es competitivo, por definición, es competitivo. Entonces, donde hay servicio, donde hay servidores y entonces el mundo, escúcheme, el mundo dice, entre líderes es normal que haya competencia, ¿sí o no? Y chocamos. El liderazgo nos han enseñado. Claro, como se han metido esos conceptos seculares dentro de la iglesia, pero el Señor Jesucristo dice no. No, Señor. Según mis parámetros, según mis principios, donde hay liderazgo debe haber humildad. El orgullo es competitivo por naturaleza. Entonces, si usted me dice es que es normal que entre líderes haya competencia, hay orgullo, hermano. Y ese orgullo hay que sacarlo a volar. No puede haber orgullo. No debe haber orgullo entre los servidores. Se lo repito. Quien se irrita con el pecado de otro muestra orgullo y egocentrismo. ¿Lo entiende? ¿No lo entiende? Tranquilos, ¿quién lo entiende? Yo no lo entiendo. Un ejemplo. Para mí es diferente. Pastor. Sí, para mí también. Pastor, es que esa hermana de allá ya no saluda, pastor. Entonces aquí está la hermana irritada por el comportamiento del hermano. ¿Quién está mostrando orgullo y egocentrismo? ¿Quién dijo que en la iglesia estamos para irritarnos por el pecado del otro? Por el pecado del otro. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Si tú ves a otra persona que es cristiana, que es creyente, y por ejemplo la ves robando, eso no te gusta, obviamente. No debes irritarte, que debes ir en amor y decirle, lo estás haciendo mal. No confundamos, gracias, no confundamos irritar con exhortar. Son dos cosas diferentes. El hecho de que yo exhorte al hermano y lo llame a arrepentimiento no significa que esté irritado. Es como un celo. Miremos la palabra, miremos ahí el versículo 10. Manifestemos todas las dudas porque así aclaramos. ¿Listos? Miren, ¿qué hicieron los 10? Versículo 41. ¿Qué hicieron los 10? Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse.
No dice que los exhortaron. No dice que los aconsejaron. No dice que los ayudaron. No dice. ¿Qué dice? Se enojaron. Se enojaron. Quien se irrita con el pecado del otro, ¿qué está dejando ver? No confunda irritar con confrontar. No confunda el pecado del otro. Yo tengo un deber cristiano de decirle, hermano, venga, arrepiéntase en el nombre del Señor. Pero la palabra dice que lo tengo que hacer ¿con qué? Con amor, Con mansedumbre. Con mansedumbre. ¿Por qué con mansedumbre? Porque usted también es carne. Y usted también puede caer. Entonces, cuando usted vea juicio en la iglesia, en cualquier iglesia, y eso yo le digo, no se ve eso en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, que alguien cae en pecado y hasta echan a las personas de la iglesia. Eso es irritarse. Pero entonces, pastor, ¿qué hacemos si ya le hemos dicho y no se arrepiente? Ya se me está yendo para otro tema. Por ejemplo, pastor, digamos, yo, pues digamos, ¿no? Tengo, o sea, hay alguien con el que no me hablo porque no me gusta su forma de ser. ¿Se está irritando con eso? Sí, sí. Sí, O sea, que el porque problema no es del otro. usted no está doblegándose a sí mismo. El problema no es del otro, es suyo. Porque el liderazgo según Cristo es humildad. Además, la O sea, palabra dice lo que yo debería soportándonos hacer es los unos a hacer. los otros y Lo que tengo yo debería es hacer diferente, es- pero lo tengo que soportar. Pero lo que yo debería hacer es acercarme, o sea, ¿Qué romper hace el esa orgullo con barrera. el pecado del otro? Se irrita. Mira lo que hicieron los 10. ¿Qué hace la humildad? Se entristece. La humildad se entristece con el pecado del otro. Es decir, la persona con un corazón humilde, de verdad humilde, ve el pecado del otro y viene a tristeza, le duele. Pero cuando usted ha tenido conductas donde usted se molesta porque no tienen el comportamiento que a usted le parece, el problema no es del otro, es suyo. Usted es un orgulloso, es un altivo. Y en Juan 17, usted se va a dar cuenta de qué hizo Jesús con los 12. Estamos hablando solo de los 12. ¿Qué hizo? Oró por En él. Juan 17 va a encontrar una cosa. Los amó hasta el fin. Hasta el fin. Hasta el fin. Nosotros no hacemos eso y somos súper religiosos y súper espirituales. Usted ama a la hermana hasta el día que le dio buena cara, el día que no le dio buena cara y el día que no le habló, no le gustó. Y está indignado. Y ay, pastor, es que no aguanto y es que no soporto, pastor. Quien se irrita con el pecado del otro muestra orgullo y egocentrismo. ¿No le gustó? Le tengo más de 35 versículos bíblicos que sustentan ese principio. ¿Se da cuenta cuánto nos equivocamos? La humildad se entristece con el pecado del otro. No me diga que usted es un intercesor cuando usted, por causa de la cara que le hace la hermana cuando llegó, usted no le gustó y ya se alejó de ella. Usted no es intercesor de nada. Porque para ser, escúcheme, para ser intercesor usted tiene que entender que debe aprender a morir al yo, al ego y tener su corazón lleno de humildad. Usted está irritado con el pecado del otro, con la conducta del otro, con la cara del otro, con los gestos del otro, porque usted tiene el corazón henchido de orgullo, de altivez. Y eso es lo que el Señor les está diciendo. ¿Quiere conocer un grupo egocéntrico en la Biblia? Los 12 discípulos. Uno podría pensar, se enojaron porque cómo van a hacer. No, lo que está pasando es que ellos se enojaron porque realmente, mejor dicho, se me adelantó. Se me adelantaron. Tan lambones. Tan lambón Juan y ¿quién? Jacobo. Tan lambón. O sea, el enojo de ellos no fue porque hubiera en ellos humildad y estuvieran entendiendo. El enojo de ellos fue porque ellos también anhelaban eso. Por eso les hice referencia al capítulo 9, versículos 33-34, cuando ellos mismos estaban disputando también por quién iba a ser el mayor allá. Y el Señor les dice no, y todavía no seguían entendiendo, porque había un problema aquí, en el ego. Entonces, ¿qué sucede?
Jesús dice en Juan 17, usted lo va a leer después, que el Señor los amó hasta el fin. Ahora, ¿usted quiere ser ser líder para Cristo? Usted tiene que ser el último. El último. El último. ¿Quiere ser un verdadero líder para Cristo? Usted tiene que aprender a ser humilde, que su corazón se llene de humildad. ¿Y sabe qué es humildad? Aceptar al otro tal cual. ¿Somos parchudos en la iglesia? ¿Sí o no? Sí. Jesús los amó hasta el fin, porque acuérdense que el Señor Jesucristo dijo, yo soy manso ¿y qué? Humilde. Y humilde de corazón. Y rara vez la humildad es provocada. La humildad no es provocada. Por eso cuando una persona tiene un corazón humilde, a pesar de que vea el pecado en el otro, no es provocado a ira, no es provocado a molestarse, no es provocado a ofenderse. A mí me falta mucha humildad. A mí me falta mucho. Porque me enojo, perdóneme, usted me perdona el término, por unas pendejadas. ¿Falta o no falta humildad? Sí, sí, sí. Y sufrimos en los hogares, y sufrimos con los hijos. ¿Cuántas veces los gritamos sin necesidad? No hay necesidad. Me pongo de primeras en la lista. ¿Cuántas veces hemos maltratado a los chinos de verdad sin necesidad, pudiendo hablar bien y se les salta la piedra? ¿Cómo les va a saltar la piedra? ¿Sí o no, Valentina? Pero mi mamá, ¿por qué me tiene que hablar así? La humildad raramente es provocada. ¿Cómo fue el Señor conducido? ¿Cómo dice la Biblia que fue conducido a la muerte? Como oveja al matadero. ¿Y qué el Señor demanda de nosotros? ¿Pero hay humildad en la iglesia? No piense en el otro, piense en usted. Llegó y nos saludó. Además de que llega con camiseta negra, no, pues tendrá mucha porque se ve como fina. Llegó como serio, como bravo. Llegó como, hermanito, deje de irritarse contra el hermano. Deje de irritarse. Y en su casa deje de irritarse contra el otro. El problema está en el nivel de orgullo y de egocentrismo que tenemos. Y uno dice, pastor, pero es que estoy molesta, pastor. Es que cómo me hablo. Es que cómo... Y es un rollo de nunca acabar. La humildad no regurgita las heridas. La humildad no vomita, no regurgita las heridas. No. Es que estoy ofendido, pastor. Estoy ofendido con Julián. Un mes sin venir y cuando llega me mira por encima del hombro, pastor. La humildad no regurgita las heridas. No regurgita las heridas. El que tiene el corazón humilde no le está vomitando al otro siempre las heridas. No le reprocha. No le está reprochando. Perdona. Va entendiendo lo que no entendía. Cuando Dios da un don de fe, Dios lo pone a usted a pasar cosas que usted no entiende. Por ejemplo, cuando Dios le da a usted un don y lo va a usar, Dios lo pone a pasar cosas fuertes. ¿Sabe para qué? Para enseñarle a tener un corazón. La humildad decide cargar las consecuencias del pecado del otro. ¿Cómo dije? La humildad decide cargar las consecuencias del pecado del otro. Cargar las consecuencias del pecado. ¿Va entendiendo? Pero por eso es tan satánico que usted sepa el pecado de otro y vaya y lo divulgue. ¿Se imagina el Señor divulgando sus pecados y los míos? ¿Usted se imagina eso? Imagínese por un momento, William. Imagínese por un momento eso. Pero ¿hasta qué punto
O sea, ¿hasta qué punto puede dejar de ser orgullo? O sea, si es repetitiva la situación y si llega a ofender la situación que está haciendo ese otro, o sea, llegará algún momento en que por más que una persona quiera, por más que uno quiera, pues ya va a molestar, ya va a llegar a un punto en que va a ser molesta. Entonces, ¿hasta qué punto también es el límite o puede llegar también ya a Buena afectar? O sea, podemos decir hasta cuántas veces se debe perdonar, Señor. La respuesta está en lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Hasta 70 veces 100. porque Pedro tenía un problema con eso, con el orgullo. Entonces Pedro le dice, no, pero espere, Señor, pero ¿hasta cuántas veces he de perdonar? ¿Hasta 7? ¿Por qué le dice hasta 7? Porque lo que enseñaban los religiosos, la ley, era que usted debía perdonar 7 veces. Y el Señor le dice, en verdad te digo que no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esta es una cosa que cuesta trabajo que quepa aquí, en la cabeza. Yo les pregunto, ¿cuánto fue ofendido el Señor? Ahora, ¿significa que no me puedo molestar? El Señor se molestó. Porque el Señor Jesucristo en algún momento les dijo, ¡uy! ¿Hasta cuándo se les soportar? Pero se irritó contra ellos. Es que irritarse es rechazar. Ojo, entiendan. Entonces, lo más sano es que evitar, guardar una distancia. Exacto. Pero que sin guardar en el corazón cosas. Es que el problema de estos 10 fue que se molestaron porque había algo en el corazón de ellos. El problema, la Biblia misma dice, airaos, pero no pequéis. O sea que me puedo airar, Sí, sí. claro, hasta el punto de pecar. No. El problema es que en el irritarse implica no entrar en una situación o en una conducta de ¿qué? De rechazo, me imagino yo. De rechazar. Y ahí no hay benignidad. Y la benignidad es parte del fruto del Espíritu Santo, que significa ¿qué? Tratar bien al otro a pesar. Una cosa es airarse y otra cosa es irritarse. Irritarse es desarrollar o permitir que nazcan raíces de amargura, de odio, de rencor hacia alguien. El que yo me pegue una emberracada con Daniel porque me hizo cosas acá que yo no le autoricé, no significa que yo lo estoy odiando. No se está irritando. ¿Señor? Irritarse es permitir que en el corazón nazcan raíces de odio, de rencor, de rabia permanente hacia una persona. Yo puedo sentir rabia por una cosa de esas, pues claro, ¿cómo no? ¿O no? Pero no es permanente. Hermanos, si ustedes, entonces no nos enojemos con los hijos, nunca jamás. Jamás en la vida. Hermano, yo le digo a Joshua Blanco y váyase negro, pues su papá se va a emberracar y lo va a vaciar. Ay, tú estás pecando conmigo. Ay, no, mira. Mire, usted no se debe poner bravo, usted lo que tiene es que entristecerse. Usted mismo lo escribió, la humildad se entristece con el pecado del otro. Cristianos, ¿hasta qué dimensión puede llegar? O sea, cuando el Señor te dice, airaos, pero no pequéis, ¿qué significa airarse? O sea, desde el punto de vista bíblico, ¿qué significa airarse? ¿El Señor Jesús pecó? No, nada. Entonces el que le dice a usted que Jesús sí pecó porque llegó, volcó la mesa de los cambistas, pues no conoce la palabra, hermano. Le está atribuyendo pecado. El Señor Jesucristo no pecó, en eso no pecó. Cuando se le paraba y le decía a los fariseos, generación de víboras. ¿Usted cree que les estaba diciendo, generación de víboras? Ah, no, le estaba, era, ¿o no? Sepulcros blanqueados, llenos de huesos. Hermano, ustedes son como sepulcros blanqueados, llenos de huesos. Pero el confrontar no es pecar. ¿Quién dijo? Para el caso que Patricia está planteando, ya es el caso
de una persona que no está arrepintiendo de una conducta y no le está importando. Si usted ya ha llamado a la persona a un cambio, a una corrección, ya no le está importando. Incluso la Biblia dice que si el hermano no se corrige, ¿qué hay que hacer? Sí. Primero solo Sáquelo. los testigos y después el Y ante si usted se quiere alejar, aléjese. Y si tienen, hay gente tóxica. Hay gente tóxica en la vida. Uy, hermano. Hay gente tóxica, la mamá puede ser tóxica, el papá puede ser tóxico, la pareja, los hijos pueden ser, hay gente tóxica, a toda hora son tóxicos. ¿Qué hago yo con esa gente? Me alejo, hermano. Antes de terminar intoxicado, porque usted se intoxica. Usted termina también en peleas y en problemas. Evite, eso no es irritarse, usted no está guardando cosas acá. Pero cuidado, porque el Señor conoce su corazón. Cuidado, usted puede venir aquí y decir, yo no estoy irritado. No se irrita, hermano. Usted se irrita con facilidad, por la cara, por el peinado, por el ambiente, por cómo le hablan, por el tono de voz, por una cosa, por la otra, por la... Hablas de no divulgar el pecado del otro y el comportamiento del otro. Pero digamos, si yo, por ejemplo, hay una persona que se está molestando, que está así, Jenny se molesta y me comenta a mí. Y yo puedo divulgarle eso que me comentó Jenny al pastor. Lo más sano es que si ella llega a decirle algo a su merced, según lo que tenemos establecido aquí en la iglesia, ¿qué es lo más sano? ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que si usted tiene un problema con un hermano, vaya y hable con el pastor. ¿Amén? No vaya de No, ¿por qué me manda el chicharrón a mí? Sea bíblico. Se le dice, vaya y hable con la persona. Es que esa persona no se deja hablar porque hace una jeta que usted no se alcanza a imaginar. A pesar de eso, la Biblia dice, la Biblia no dice, si tienes un problema con el hermano y cuando lo veas está haciendo buena cara, habla con él. La Biblia dice, vaya y hable, es un mandamiento. Sea espiritual. Si ella le dice eso, fue una persona espiritual y le está ayudando porque la está encauzando y está cerrando las puertas ¿a qué? Al chisme. Al rumor, a eso sí es un pecado. Eso sí es un pecado. Pero si ustedes lo vivieron en el retiro, miren el ejercicio que hicimos de teléfono roto, más perdidos que van en el día de la mañana. Entonces ella viene y le dice ABC y ella dice ABCDFGH. ¿Sí o no? No, lo correcto es, venga, ¿usted tiene un problema con alguien? Vaya a hablar con la hermana. Le doy ese consejo. Eso es de un hermano en Cristo. Eso es amor. Y si la persona dice, pues yo venía a confiar en usted porque como pensé que usted era mi amigo, esta es una carnal, hermano, no entiende nada, toca exhortarla, hermano, la exhorto. Y si usted ve que la cosa no le funcionó, vaya y hable con el pastor. Pero primero, vaya y hable allá con la hermana, que le sirvieron poquita bondiola, que no le dieron pan de bono picante ni con... Pastor, pero Orégano. cuando esos casos se dan y son entre no creyentes, y por ejemplo, a mí pasó estos días, y entonces me llamó un compañero y me dijo, mire, es que esta persona dijo esto y esto, y por tal razón sacaron a la otra, la trasladaron. Entonces pues yo le dije, pues, porque yo no sabía, entonces dijo, entonces yo quiero que usted, pues no somos creyentes, entonces dijo, yo quiero que usted, pues que tiene su manera de ser, ¿por qué no habla con ella? Porque lo que se está generando es que todo el mundo le estamos cogiendo fastidio, porque al parecer ella todo le cuenta a la jefe, y pues su merced que tiene su manera de decirle, pues de pronto que no le diga específicamente que todos la están detestando, pero que hable con ella para que... Eso es como el amigo secreto, ¿no? Y a usted le sale una colgate y un desodorante y disimuladamente, ¿qué le dijeron? Bueno, ¿qué hacemos en ese caso? Con no creyentes. Igual hay que ser bíblicos, o sea, hablar con la persona. Independientemente que la otra persona no sea cristiana o no conozca, Compañeros de trabajo. yo tengo que de igual manera hacer testimonio y Muy bien. La Biblia Porque no solo es para el creyente. yo estoy lleno de qué? Se supone que yo como creyente estoy lleno de qué? de la palabra de Dios. De luz. ¿Sí o no? Entonces yo tengo un problema aquí con este compañero de trabajo
y yo le digo, ¿será que yo te puedo pedir un favor? ¿Será que podemos hablar 5 minuticos a la hora del almuerzo? Es más, usted no quiere, pero el Señor lo llama a ser ¿qué? Espiritual. Hasta con, es que si usted no es espiritual afuera, con el impío, ¿cómo va a ser luz? Pues yo no quiero invitarla a almorzar. O sea, en mi carne no quiero. Pero ¿sabe qué? Señor, dame la oportunidad de hablar con esta compañera de trabajo, que veo que se ha vuelto un tropiezo, y ayúdame a hacer luz para esa persona. Yo recuerdo mucho en la universidad, una señora que era la que trabajaba en la biblioteca, ¿se acuerdan de la señora Josefina? Esa señora dejaba a todo el mundo callado en la biblioteca de un grito, ¿se acuerdan? ¡Silencio! Así. Pero nadie reviraba con usted. No, no, todo eso quedaba en silencio. Y que a usted se le pasara, le prestaban los libros 8 días. Y que a usted se le pasara un día, se la clavaba, y que le pasara una sanción en final de semestre y usted necesitando por ahí libros. Un día llegué yo y estaba así como con un color así todo, así como parecido a este, eso es como un fucsia, mira, pero era motoso, le salían así ahí haciendo fila, estaba así. Y había libros peleados, ¿se acuerdan? Títulos que eran muy poquitos y todo el mundo los pedía. Entonces, ¿quién tiene unas gafas? Présteme sus gafas. No, présteme. Entonces, llegué yo, me tocó. Doña Josefina, muy buenos días. Entonces, como usted quedaba más alto, yo estaba ahí sentado. Buenos días. Doña Josefina, ese saco se le ve muy bonito. La gente no la quería. Ese saco se le ve muy bonito. ¿Viene con un libro atrasado? ¿Qué quiere? No, señora, usted sabe que yo responsable de todo. Antes vengo a pedir otro libro. ¿Qué libro necesita? Tal libro. No lo hay, no está. No hay problema. Doña Josefina, hágame un favor. A su merced, ¿qué fruta le gusta? Otra vez por encima de las gafas. ¿Para qué quiere saber? Muchos creyentes le harían el feo. Doña Josefina, quiero saber. La chirimoya. Yo dije, esa vaina aquí. Me puse en la tarea de conseguir la chirimoya. La encargué. Me la consiguieron y le llevé un paquete. ¿Eso qué es? Usted me dijo que le gustaba la chirimoya. A mí no me gusta eso, era por molestarlo. Uy, doña Josefina, mire, si supiera lo que yo hice para conseguir esto. Entonces le dio una sonrisa, no, mentira, sí me gusta, muchas gracias. ¿Qué necesito? Doña Josefina, ¿será que les resumo el cuento? Yo me daba el lujo de llegar, le decía, ¿será que su merced me puede hacer un favor? Me colabora con un libro. Tranquilo, papito, yo se lo recibo. Me la gané. Me dejaba entrar a donde guardaban los libros. Vaya, siéntese allá adentro y mire qué necesito. Y yo no era creyente. ¿Cuánto más nosotros, como creyentes, esa persona que usted tiene, de pronto uno se deja influenciar también por el ambiente? Por nosotros. Les cuento otro caso. En el aeropuerto. Yo les he contado, un señor de apellido Gómez, tipo no sonreía. ¿Se acuerdan que les conté que hacían polla? En el aeropuerto había una polla y la polla era al que lo haga reír. Hermano, ya iba como en 1.200.000 la polla. Y todo el que llegaba, no, miren la que me pasó. Estaba un domingo de turno, yo en la mañana, como a las 11 de la mañana llegó. ¿Cómo le va, jefe? Señor Gómez. De verdad que no era agradable tratar con el hombre. ¿O es agradable tratar con alguien que tiene cara de puño a toda hora? No, hermano.
y yo no conocía de Cristo, ¿cuánto más en Cristo debemos ser luz para otro? ¿Y cómo nos damos de duro aquí en la iglesia? Porque Raúl llegó haciendo una jeta. ¿Será la andropausia? Hermano, espere, que nos enseña el Señor. Y me dice, ¿me va a almorzar hoy? Señor Gómez, era muy desobligante el trato que él daba. Y a toda hora sí. ¿Cómo le va? Y a toda hora sí. Y pues no. En esa época había Wimpy en el aeropuerto. Entonces nos daban valeras, desayuno, almuerzo, comida, y yo lo había dejado. Entonces, y no tenía plata, solo para devolverlo. Pues, a punta de aromática todo el día. Cuando me dicen, lo invito a almorzar, yo digo, bueno, vamos. Entonces íbamos a Fontibón, eso tienen allá a meter, páganos. Bueno, señor Gómez, gracias, si me invita, pues voy, y nos fuimos. Estábamos almorzando, y de pronto yo le digo, señor Gómez, yo estaba que le decía lo de la polla. ¿Y será que este tipo qué tal se me emberraque? Yo le quiero contar algo, pero prométame que usted no se va a molestar. No, ¿qué pasó? Señor Gómez, ¿usted sabía que en el aeropuerto hay una polla? ¿Que hay una apuesta para que lo haga reír? Y cogí así, ¡ah, sí! Y Dios mío, una cámara, ¿no? Estábamos solos, hermano. Perdí la polla. El tipo se rió ahí. Imagínese. En esa época, ¿qué celulares? No, que tenían celulares, eso era... Llegué yo al aeropuerto y les conté y no me creían, pues qué. Pero el hombre me contó, abrió su corazón y me dice esto. El año pasado, eso fue como para un octubre, y me dice, el año pasado yo perdí a toda mi familia. No tengo ganas de reír. ¿Usted cree que yo tengo ganas de reír? Eso me impactó tanto que me acuerdo de las fechas. El 20 de diciembre le matan a la hermana en el barrio Galán, en un atraco. La apuñalaron y la mataron. Al hígado y chao. El 24 de diciembre muere la mamá de un ataque al corazón en la noche a las 8 de la noche haciendo buñuelos. Le cayó el aceite encima. Ataque al corazón y tratando de cogerse y se echó todo así. Y el papá muere en enero. Y el hermano le dicen que tiene cáncer y murió a los 20 días. En el aeropuerto nadie sabía eso. Usted no sabe, pero usted sí juzga. Usted juzga y se irrita y se molesta por la actitud del otro y usted no sabe por qué está pasando. Y cuando usted está tan encasillado en eso, encasilla al otro también en eso. ¿Me hago entender? Si yo no acepto esta gordura que tengo, es que usted está gordo. Y puede estar flaco, chupado, forrado en los huesos, pero usted lo ve gordo. Usted lo ve gordo. Por eso cuando alguien dice en la iglesia, todos es que son hipócritas, el problema no es de la gente, el problema es del que lo está haciendo. Por eso Charles Spurgeon dijo, cuando usted llegue a la iglesia y piense y vea que en la iglesia está llena de hipócritas, para la próxima dígale al pastor que ponga un espejo para que cuando usted llegue vea el primer y al mayor de los hipócritas, usted. Tremendo, ¿no? ¿Ve cómo nos volvemos de religiosos? Les estaba pasando a estos personajes. Puede suceder. Resumo, quien se irrita con el pecado del otro está mostrando orgullo y egocentrismo. No se irrite con las actitudes del otro que a usted no le gustan, hermano. No se irrite, porque Dios no lo está llamando a eso. Dios no lo está llamando a eso. Y eso no es fruto del Espíritu Santo. Y usted no puede decir, doy fruto del Espíritu Santo en la iglesia. Y afuera, ¿qué, compadre? Si el Señor dijo que somos la sal de la iglesia. De la tierra. Del mundo. Del mundo. Del mundo. ¿Somos la sal de quién? De los que no conocen. Entonces yo sazono la vida del otro con mi amor, con mi perdón, mi humildad, aunque yo quisiera realmente, francamente, picarlo así, picadito.
porque eso es lo que quiere la carne, pero entienda que el Señor nos hace un llamado cruz-céntrico, cruz, tome su cruz y siga. En eso es lo que usted se irrita, eso que a usted le molesta. Hay gente que es sensible para muchas cosas. Hay gente que es sensible en cómo le hablan, en cómo le miran, en las actitudes que... ¡Sensibles! Por eso se amargan por todo, a toda hora, en todo momento. Pues créame que el Señor le va a poner gente que lo va a poner a cancañar en todo lado, para enseñarle humildad, para enseñarle mansedumbre,